Y los demás, acompáñenme a Génesis 3. Los niños ya deben tener su papel que tienen que completar. Recuerden, niños, terminan eso, lo llevan a mi esposa después y pueden recibir un premio. Jóvenes, en su propio cuaderno, si completan, tomando notas, ahí también muéstrenlo a mi esposa después y si hay suficientes pueden también recibir un regalo. Si no hay suficientes, el regalo es que prestaron atención a la palabra de Dios predicada. Adultos, el mismo regalo para ustedes. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso aquí. En esta serie de 16 versículos, esencialmente es un panorama bíblico. Y lo que queremos hacer es, con este panorama bíblico, poder desarrollar lo que llamamos una cosmovisión bíblica, la forma que miramos al mundo y todo lo que en ello hay es realmente dependiente de nuestra visión de Dios, de nosotros y las cosas alrededor. Entonces tratamos de, el siervo, el Hijo de Dios debe querer tener la perspectiva de Dios acerca del mundo y todo lo que en ello hay. Entonces, por eso es una de las razones que estamos haciendo este esfuerzo por entender qué es lo que dice Dios en cuanto a todo. Vimos primeramente en Génesis 1:31, si quieren decir el versículo conmigo, es la mayor parte del versículo. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nahuel, esas dos deberían estar en la pantalla. Y la otra semana vimos que Dios creó al ser humano en su imagen. Y eso es Génesis 1, 27 y 28, que dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, de ver que Dios lo creó todo fue bueno, y Dios creó al ser humano en su imagen. Entonces la historia hasta aquí es que Dios es el creador de todo, y todo lo que creó fue bueno. Dios creó al ser humano para ser su representante en este mundo bueno. Ahora, hay una palabra que se repite un par de veces en esa historia: bueno. El tema es que miramos al mundo y ¿qué es lo que menos vemos? Vemos mucho mal, es lo que vemos. Y surge esa pregunta hecha en varias maneras: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿O por qué permite Dios que pasen cosas malas? Por supuesto, se suele hacer estas preguntas cuando el mal pega más cerca de casa. Sí, eso normalmente es cuando uno se está haciendo esa pregunta. Ahora, hay respuestas bíblicas y quiero asegurarles que hay respuestas bíblicas. Dios tiene mucho que decir en cuanto a la razón y nuestra responsabilidad cuando nos pega el mal. Pero parte de la respuesta es descansar y confiar en la justicia, la bondad, el poder y la sabiduría de Dios y su amor para con nosotros. Pero hay una parte también, es que entender cómo llegamos al mundo y la maldad que existe hoy. Entonces, eso nos ayudará, el pasaje de hoy, de hecho, a describir lo que llamamos la caída. ¿Cómo es que llegamos al mundo que vemos hoy? Eso lo vamos a ver hoy en Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre, te pido que nos ayudes en esta mañana para poder de tu palabra entender bien cómo es que llegamos hasta aquí y en torno, por ende, entender nuestra responsabilidad en esta situación. Danos claridad, Señor, de pensamiento y guarda nuestros pensamientos y corazones para que estemos enfocados en tu palabra y lo que tiene para enseñarnos. En nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Lo que vemos hoy esencialmente es un descenso de cómo comenzó el mundo. Y el descenso a la situación que vemos hoy se ve en 3 etapas y vamos a ver 2 de esas etapas hoy y la tercera la semana que viene. Empecé a hacer esto y al estudiar y desarrollarlo más, digo, si voy a incluir los 3, voy a estar predicando por 1 hora y media y me dicen que eso no es bueno. Sí, ya saben, ya la cazaron. Bueno, la primera etapa que vemos aquí, de hecho, comienza con el claro mandato de Dios. Fíjense en Génesis 2, están ahí nomás en Génesis 3, entonces fíjense en Génesis 2, versículos 15 y 16, vemos la libertad que Dios le dio primeramente al hombre en el huerto de Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio a Adán y Eva la libertad de disfrutar casi todo árbol en el huerto. Les había provisto todo lo necesario para su sustancia y su satisfacción. Tenían para elegir. Tenían una libertad inmensa. Y a veces pensamos en esa situación, quizás qué hubiera hecho. Y decimos, bueno, parece que Dios no les dejó opción. Pero realmente vemos, tenían todo un huerto de qué comer. Toda variedad de fruto, de verduras que podrías imaginarte, tenían a su disposición. Muchas veces gente ve los mandatos de Dios y dice, uy, es tan limitado, hay un montón que no puedo hacer, hay tantas prohibiciones, pero no se dan cuenta que hay una libertad tremenda. Y de hecho, al seguir los mandatos de Dios, podemos disfrutar de cosas de una forma saludable que es para nuestro bienestar y no crea inmensas consecuencias después. Les había provisto todo. La única prohibición, lo vemos en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios simplemente mandó que este árbol, tienen todos estos otros árboles, pero este árbol no lo coman. Nadie sabe qué tipo de árbol era. Siempre está el dibujo de una manzana. Algunos dicen una granadina, otros dicen algún tipo de durazno o algo, pero nadie sabe. La persona que te dice, yo pienso que es, ya deja de escuchar, porque no tienen ni idea de lo que están hablando, porque no hay forma de saberlo, no nos dice, y nadie más estuvo ahí para contarnos. Esencialmente Adán y Eva debían confiar en la palabra del Señor, debían creer que su palabra era lo mejor para ellos. Lo único que sabemos es que Dios le dijo que por su bien no lo comieran. De hecho, ¿cuál es la razón que le dan? No coman de este árbol porque la consecuencia es muerte.
A ver, si la consecuencia es declarado bien clarito así, no lo hagas o llega la muerte. ¿Cuántos están dispuestos para, me suena bien, vamos? Nadie. Especialmente cuando tienes todo lo demás. La obediencia aquí es una expresión de la confianza que ellos tenían en la palabra de Dios. O sea, cuando Dios dice, tienen todo esto, no coman de esto, si no, morirán. ¿Qué debían hacer ellos? Debían creer la palabra de Dios. Su obediencia en ese claro mandato del Señor es simplemente una expresión de cuánto confiaban en el Señor. Y eso no es verdad solamente para Adán y Eva, es verdad para nosotros también. Cuando obedecemos al Señor, cuando tenemos claros mandatos en su palabra acerca de cómo vivir nuestras vidas, la obediencia es decirle a Dios y a todo el mundo que yo confío en la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Padres han estado aquí en esta situación donde saben, desde tempranito, los niños jugando afuera, hay que instruirles a no jugar en la calle. Ahora, no son conscientes del peligro que hay de los vehículos que pasan. La instrucción de los padres de no ir a la calle no es para desanimarlos. No están escondiendo algo lindo y valioso de sus hijos. Le están dando instrucción que son para el beneficio del niño. Ahora, un padre puede, apropiadamente, si quiere, sentarlo y decir, mira, ¿viste esos autos? ¿Viste esos camiones grandes? Bueno, vas a quedar aplastado debajo de una rueda si juegas en la calle. Podés decirlo así. Pero al mismo tiempo, cuando le decís a tu hijo, no juegues en la calle, aún sin contarle el porqué, la expectativa es obediencia. Y ellos confían en tu palabra. Te creen ese mandato. Tienen que creer que hay algo ahí que quizás ellos no se dan cuenta, ellos no saben, que tienen que confiar sus vidas a tu instrucción. Eso es lo que hacen los niños y es una vida aprendiendo la obediencia, ¿no? La palabra de Dios habla a todo aspecto de la vida. Cada área de tu vida, la palabra de Dios tiene algo para decir. Cada situación en que te encuentres, la palabra de Dios tiene su opinión a cuanto de eso. La palabra de Dios habla a todo aspecto de la vida por mandato específico. Tener los 10 mandamientos, por ejemplo. No matarás. Entonces, literalmente es no asesinarás, no quitar la vida injustamente, ¿sí? Entonces, ya para muchas situaciones, hoy este niño que no me quiere escuchar, cuánto me frustra. Bueno, tengo que empezar con no matarás. Sé que no le puedo quitar la vida, ¿sí? Vamos a arrancar por ahí. Sí, está bien, ríanse, era un chiste. Pobre Ricardito, que nunca lo aprendió. Otro chiste, está bien. Bueno, voy a dejar de hacer chistes. Por un ratito nomás. Hago chistes y me pierdo, entonces... Cuando nos encontramos en diferentes situaciones y encontramos mandatos específicos del Señor. Esta situación en que estoy realmente me conviene si no les digo la verdad. ¿Qué dice Dios acerca de la mentira? ¿Es bueno o es malo? No lo hagan. Directamente no. No dar falso testimonio. No mentir al hermano. Nos da por principio general. Entonces, mis amigos van a salir
quieren ir a un boliche, me quieren invitar y quizás no estoy seguro qué hacer. Bueno, por principios de la palabra de Dios sabemos que quizás no es un buen ambiente. Hay mucha influencia para consumir sustancias. Hay atracción hacia situaciones donde sean más inmorales. Entonces hay principios bíblicos que me dicen, no, mejor no. Y también, por ejemplo, hay ejemplos en la Biblia que nos muestran también cómo debemos poner en práctica estos principios. Hechos Romanos 15, 1 Corintios 10, 6 y 11, todas, especialmente 1 Corintios 10, es un ejemplo del pueblo de Israel, y más de una vez ahí Pablo les dice que estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que podamos aprender la paciencia y la consolación y tener esperanza en la Escritura. Entonces, la palabra de Dios está lleno de mandatos, instrucción para nuestras vidas. Son bastante claras. Pero quizás estás en una situación en tu vida donde no sabes qué hacer. Bueno, fíjate qué dice Dios al respecto, sea en mandato específico, en principio general, o hay algún ejemplo en la Biblia que puede ayudarme a saber cómo vivir en esta vida. No tenés que debatir mucho si Dios tiene algo que decir en cuanto a la situación, porque sí, la respuesta es sí. Cada situación en la vida. Cómo vives, cómo trabajas, cómo gastas tu dinero, todo. Entonces, si realmente queremos agradar al Señor, necesitamos comenzar ahí, con el claro mandato de Dios. Pero acá, Adán y Eva empezaron mal. Ahora, tuvieron algo de ayuda, y eso nos lleva al segundo punto. Tenemos el claro mandato de Dios, pero luego la confusa tentación del diablo. Fíjense ahí en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva aparentemente no fue sorprendida por el hecho de que la serpiente hablara. Interesante. Y sabemos que el movimiento de la serpiente era de forma vertical, sea con piernas, alas o alguna otra forma. Y lo sabemos por el castigo de Dios que le da luego en Génesis 3:14, que por cuanto hiciste maldita serás entre las bestias, entre todos los animales de campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces eso mismo nos dice que puede ser que la serpiente estaba vertical y se transportaba así. Alguien preguntó una vez cuántas piernas tenía la serpiente en el huerto, y bueno, nadie sabe, y no se sabe si tuvo piernas o no, solo sabemos el cambio a lo que vemos hoy en día. La serpiente no fue Satanás mismo, sino fue usado por el diablo como portavoz. La descripción de la serpiente indica que fue simplemente otra criatura más de las bestias del campo, solo que más astuta. Vemos ahí la tentación misma. Tuvo lugar porque Adán no había ejercido bien su responsabilidad. En Génesis 1:28, Dios le dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, destaca que él debía ejercer autoridad sobre todo animal, y eso incluiría a la serpiente. Pero ahora está dejando que esta serpiente le susurre al oído de su esposa, tentándola a hacer algo contrario al claro mandato de Dios. Adán no estaba siendo responsable en lo que Dios le había hecho, lo que Dios le había dado. Y Génesis 3:6, quiero que se fijen al final de ese versículo. Dice esto después de que Eva comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora leemos eso y en esta traducción en español parece así, pero de hecho el original especifica que dio también a su marido, el cual estaba con ella. Muchas veces pensamos que Adán, mientras que Eva estaba teniendo su concilio aquí con la serpiente, el debate, él estaba siendo responsable. Tengo que nombrar este animal, tengo que cuidar este huerto, voy a recoger este fruto, así tenemos para comer a la noche. Estaba siendo responsable, haciendo su trabajo, ¿no? No, estaba junto con su esposa. Estaba atestiguando esta conversación entre su esposa y la serpiente. Estaba ahí. Entonces vemos que cuando no estamos siendo responsables en lo que Dios nos ha dado para hacer, le da lugar a la tentación que pase. ¿Dónde estaba David cuando fue tentado por mirar a Betsabé? Estaba en su terraza. ¿Dónde debía haber estado? En la guerra. Donde aún el texto mismo, ahí en Primera de Samuel, nos dice que en el tiempo que los reyes van a la guerra, ¿dónde estaba David? En su terraza. No estaba haciendo su responsabilidad. Entonces, cuando no haces tu responsabilidad dada por Dios, dejas lugar a la tentación, dejas la puerta abierta a la tentación. Y la tentación comienza con plantear dudas acerca de la palabra revelada a Dios. Recuerden, Dios había dado un claro mandato: no comáis de este árbol, sino moriréis. Génesis 3:1. La serpiente dice: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Me recuerda a un amigo que tenía. Dice: así que vos como cristiano no puedes divertirte, ¿eh? ¿Qué? ¿De dónde salió eso? No. Sí, no puedes hacer esto, ni aquello, ni el otro. ¿Cómo es? Viste, como cristiano sos tan prohibido, tenés todos tus límites y tu vida está llena de lo que no podés hacer. Espera, no, te estás equivocando, amigo. Acá la serpiente dice: no pueden comer nada de todo este huerto, ¿eh? ¿Cómo? Qué malo que Dios es, no te deja hacer nada. Pero Dios les había dicho que no comieran de todo árbol. No. Les estaba quitando el enfoque de la libertad que Dios les había dado, de casi todo el huerto. Y estaba poniendo todo en negativa. No pueden comer nada. Pero acá, en Génesis 3, 2 y 3, vemos que la tentación no es frenado. O sea, surge la tentación, pero no se frena cuando el mandato de Dios pierde su enfoque. Fíjate en el versículo 2 y 3 que dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, sí, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vi a algunos de ustedes hacer una reacción con su vista. Eso no era lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? No coman de ese árbol. ¿Vieron? Eva le agregó algo. Ni siquiera nos deja tocarlo. No nos podemos ni acercar. De hecho, ni siquiera lo puedo mirar. No, obviamente un extremo. O sea, en lugar de seguir el mandato, simplemente confiar en Dios, parece ser que Eva sigue el mandato por pensar que hay algo malo con el árbol mismo. Dios dice, no coman del árbol porque algo malo va a suceder si lo hacen. Tienen que confiar en mí. Y tienen todo esto para disfrutar. Pero quizás
fue Adán que le había transmitido a Eva, hey, ni siquiera lo toques. Pero ella entendió, no lo podemos ni tocar. O sea, hay algo malo con el árbol. Agrega, ni le tocaréis. Y el diablo se aprovecha de algo acá. Cuando no tenemos claro la instrucción de Dios, aprovecha para atacar el carácter mismo de Dios, que Él estaba ocultándoles algo bueno. La serpiente en el versículo 4 al 5 dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Tiene parcialmente la razón acá la serpiente, porque sí, sus ojos fueron abiertos. El tema es que ataca el carácter de Dios. Dice, él no puedes confiar en él porque no hay nada malo con el árbol. ¿Recuerdan? Es lo que Eva quizás pensó, que había algo malo con el árbol. No hay nada malo con el árbol, de hecho, te va a hacer más sabia. Quieres ser sabia, ¿no? Cuando nosotros no tenemos claro la instrucción de Dios, aprovecha para atacar el carácter mismo de Dios. Les doy un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Y quiero ser a la misma vez sensible. Y sé que me puedo meter en problemas con esto, entonces, perdón si ofendo a alguien de antemano. Sí, ahí va. Todos mirando, uy, ¿qué va a decir? Basado en 1 de Pedro 3, donde habla de la modestia, se ha enseñado, y Deuteronomio 22, se ha enseñado que la mujer no puede usar pantalón. Ahora, el mensaje de Deuteronomio 22 es la mujer no debe vestirse como para parecerse un varón. Debería haber una aparente diferencia entre hombre y mujer en cómo nos vestimos. ¿Sí? Pero lo de modestia en 1 de Pedro, muchos pastores y predicadores han mirado solamente la parte externa, pero el resto del versículo habla de una actitud de modestia. O sea, no deben vestirse para atraer atención a sus propios cuerpos. No deben vestirse de una forma ostentosa. No dicen nada acerca de pantalones o no. Entonces hay muchas mujeres quienes piensan que están desobedeciendo la palabra de Dios con simplemente usar un par de pantalones. Pero abrimos la palabra de Dios y no está. Si una mujer por su conciencia suya decide simplemente no usar pantalones, está perfectamente bien. Pero al pensar que estoy violando la palabra de Dios, si uso pantalones, no es algo bíblico que encontramos. Hay principios que nos ayudan a saber que mujeres les ayudan a saber cómo vestirse. Es lo mismo que hay principios para los hombres. Siendo decoroso es uno de esos, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo donde, quizás más moderno, en donde hemos confundido la instrucción de Dios. Entonces, eso genera y abre la puerta a una santidad, al pensar que nuestra santidad es simplemente algo externo. O sea, mujeres que, bueno, tengo pollera, pero puedo vivir de una manera coquetosa. He tenido relaciones con hombres que no son mi marido, cosas así. Pero estoy bien porque tengo pollera. Es un enfoque en la santidad externa y abre la puerta a la tentación. ¿Por qué? No está claro la instrucción de Dios. O el enfoque de la instrucción de Dios no está bien. ¿Me están siguiendo? Ok.
Nadie se levantó y se fue, entonces espero que no ofendí a nadie. Y hay otras cosas así que si yo no tengo un versículo al cual puedo apuntar interpretada correctamente para las decisiones que tomo en mi vida, sea un principio, un ejemplo, tengo que tener cuidado de decir, así dice el Señor. Porque no tenemos en claro la instrucción de Dios. Ahora, en Génesis 3:6 vemos que la tentación, una vez que se presenta y no se frena, pero sigue y toma raíz cuando el corazón lo codicia. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, o el cual estuvo con ella. Vemos las categorías. Era bueno para comer, o sea, satisface el apetito. Agradable a los ojos, satisface su significado de valor y belleza. Y codiciable para alcanzar la sabiduría, satisface el ego. Vemos estos aspectos de la tentación. La tentación siempre va a pegar una de esas tres. Hay tres categorías de tentación. Vas a ser tentado en una de tres formas, o las tres, o dos de las tres, o algo así. Pero cada tentación está en una de estas categorías. Primera de Juan 2:16 lo dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando se presenta la tentación en una de esas formas, apela a algún deseo de nuestro cuerpo, apela a nuestro significado, nuestro estándar de valor, y en eso tenemos que decidir si nuestro estándar del valor es lo que Dios dice o lo que nosotros queremos, o lo que el mundo dice. No está aquí, pero en Santiago 1, vemos que la tentación se arraiga en el corazón cuando nuestro propio cuerpo lo quiere. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia, la palabra bíblica para decir un deseo carnal, un deseo pecaminoso, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En nuestra vida, estas tentaciones vienen también por tres enemigos. Tenemos el enemigo, el diablo, el adversario, es lo que significa diablo, ¿sí? Y está el sistema del mundo, que es las creencias, filosofías, las enseñanzas del mundo ateo, afuera de Dios, alejado de Dios, que empuja su sistema de creencias y valores. Eso lo vemos en nuestro día cada vez. Pero el tercer enemigo, cuando llegues a casa, tenés que mirarlo al espejo. Ese es el tercer enemigo. Nosotros mismos. Porque hay parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, que se inclina busca y se satisface por el pecado. Y esa es la parte que es una lucha de toda esta vida y hasta el cielo. Y gracias a Dios, en el cielo ya esa parte va a estar completamente muerta y tenemos una vida completamente nueva en Jesucristo, ya manifiesto, hecho realidad, y donde ni siquiera tenemos que temer o luchar contra ese lado del pecado, porque simplemente no existirá, ¿no? Buenísimo.
Pero eso es atraído. Eva vio eso. Fue atraída, engañada, nos dice varios pasajes, por el diablo, usando la serpiente. Y quiero mostrarles también, si se fijan en Mateo 4, estas tres categorías de tentación: los deseos de la carne, el deseo de los ojos, de la vanagloria y la vida. Cuando Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás, lo vemos allí en Mateo 4, Satanás se aprovecha que Jesús estuvo por 40 días ayunando, entonces tenía hambre. Y ahí le presenta el versículo 3. Vino el tentador a él: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, se fijan el desafío. No es, ¿tenés hambre? Bueno, convertirlas en pan y comelos. Era, si eres el hijo de Dios, convertirlos en pan. El desafío era, probar que realmente es el hijo de Dios. Ahí estaba el desafío. Entonces, esa una tentación que atrajo el cuerpo, el deseo de la carne, y era un apetito. Satanás usa los apetitos naturales que tenemos. Luego, en versículo 6, viene el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, versículo 6, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está en el pináculo del templo: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y allí vemos quizás la vanagloria de la vida. Sí, increíblemente importante. Entonces, si pongo mis intereses ante los intereses de Dios, yo soy valorable, entonces, por supuesto, Dios tiene que rescatarme aquí, a mandar sus ángeles, lo cual Satanás cita mal este pasaje de Salmo 91. La atracción del egoísmo, poner nuestro prestigio, nuestro valor ante el valor de Dios. Y lo lleva a un monte muy alto. En el versículo 8 y 9 le muestra todos los reinos y la gloria de ellos. Deseo los ojos. Mira todo eso. Todo puede ser tuyo si solo me adoras. Aún a Jesucristo mismo. Sabemos por el libro de Hebreos que Jesús fue tentado tal como nosotros, pero nunca pecó. Pero Adán y Eva, no podemos decir eso, fueron tentados en esas categorías de tentación: deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Quería tomar un poco de tiempo aquí, por esto decidí hacer la otra parte la semana que viene, porque enfrentamos tentaciones todos los días, cada semana. Quizás enfrentaron alguna tentación esta mañana. De hecho, debajo de la frazada, bien calentito, en su interés personal, el deseo del cuerpo era: no, me quedo acá, prendo la tele y ahí lo tengo al pastor si anda la transmisión. Si no veo después la grabación, estoy bien acá. Sí. Diríamos que es algo inofensivo, excepto cuando entiendes lo que es y lo que debe ser la iglesia y tu responsabilidad en el compañerismo del cuerpo de Cristo. Es difícil hacer unos a otros, seguir los 28 mandatos de unos a otros en el calor de tu propia cama. Quizás vas a enfrentar alguna tentación. Cuando salgas, mañana en el trabajo, quizás tu patrón dice: mira, sé que recibimos esto, pero anota eso, así podemos ganar un poco más.
Estás en la escuela, tomando, bueno, ya están en vacaciones de invierno, sí. Para el fin de año, terminando las finales, tomando esa última prueba, lo tenés al compañero al lado y justo se ve las respuestas y siempre saca buenas notas. Entonces, ¿por qué no? Vamos a enfrentar tentaciones de todo tipo. ¿Cómo las luchamos? Por esto quería tomar un poco de tiempo para hablar un poco acá de cómo salir de la tentación que vamos a enfrentar. Están ahí en Mateo 4, entonces fíjense primeramente cómo Cristo lo hizo. En los 3 versículos 4, 7 y 10 es la respuesta de Jesús a las 3 tentaciones. ¿Cómo comienza la respuesta de Jesús? Escrito está. Escrito está. En cada situación Él cita el libro de Deuteronomio 8 primero y después Deuteronomio 6. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vete sanaz porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Hijo de Dios se conocía, y ayuda a que Él es la palabra de Dios, pero se conocía la palabra de Dios. Lo suficiente como para poder usarlo en una batalla espiritual, porque esto, a pesar de que el hambre era algo físico, esto era una batalla espiritual. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, nos dice Salmo 119. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es el arma más poderoso que puedas usar en la lucha contra la tentación. Pero no funciona si estás simplemente en tu estante y lo agarras una vez a la semana. El pastor me va a pedir la Biblia, entonces tengo que llevarlo a la iglesia. ¿Dónde la dejé? Ahí está. La dejé en la iglesia, menos mal. Me dijo un joven una vez, pastor, la Biblia mía la voy a dejar acá nomás porque la uso acá. Hay un problema acá, vamos a retroceder. Tienes la palabra de Dios para usarlo en la lucha contra la tentación. Pero tienes que estar digiriéndolo. Si hay pecados, luchas específicas en tu vida, como dije, la palabra de Dios va a hablar acerca de eso, sea por mandato específico, principio general o algún ejemplo. Entonces, búscalo. Si necesitas ayuda, háblame. Creo que el discipulado Fundamentos, lección 7, es luchando contra la tentación. Y al final de ese capítulo tiene toda una lista de diferentes pecados y los diferentes pasajes que te pueden ser de ayuda. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no eres el único que está luchando con esta particular tentación. Recuerden, tu tentación, de hecho, no es tan particular. Va a entrar en una de 3 categorías. Deseo de los ojos, deseo de la vanagloria de la vida. Y me falta uno, lo tenía ahí recién. Deseo de la carne, ahí está. Gracias. De la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, si tenés una tentación en tu vida, puedes asegurarte que si miras, vas a encontrar una salida. Y esa salida puede ser la palabra de Dios.
puede ser otros creyentes. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, estás siendo tentado. Hey, ¿podés orar por mí en este momento? Estoy enfrentando esta lucha en particular. Manda un mensaje. Estate orando por mí. Necesito ayuda en esto. Necesito ánimo o algún pasaje que sepas que me ayude con esto. O simplemente ora por mí que estoy luchando con algo ahora. Y te cuento después. Ten esas conversaciones aquí en la iglesia. Hey, sé que quizás estuviste luchando en esta semana. Contame, ¿cómo te fue? ¿Podemos orar juntos ahora? Pon personas en tu vida y sé una persona que otros puedan venir y compartirte y puedas exhortarles, animarles. Puedes buscar su ayuda espiritual en esas luchas. Jóvenes, miren a los hombres de la iglesia. Hombres, seamos ejemplos para los jóvenes de la iglesia. Mujeres, ven las chicas aquí. Hay el mundo cantándoles, gritándoles. Ahí no hace falta prestar las cosas de Dios, prestar atención a eso. Busca el placer, busca esto, aquello, lo demás. Y sé ejemplos. Enseñar cómo vivir una vida pura. Una vida honrando al Señor. Lo cual no puedes hacer si no lo estás viviendo vos. Mujeres, hombres, igual. Debemos reunirnos juntos, luchando contra las acechanzas del diablo. La salida está. Es la ayuda de la palabra de Dios. Es la ayuda del pueblo de Dios. Es la ayuda del Espíritu de Dios. Romanos 8 nos habla de que cuando en nuestra debilidad ni siquiera sabemos cómo orar, ahí está el Espíritu Santo, nuestro paracletos, nuestro acompañante, como aprendimos esta mañana en el estudio. Podemos recurrir a la oración y la ayuda, la fuerza que Dios nos da por medio de su Espíritu. Si pueden cerrar los ojos e inclinar las cabezas. Quiero darles la oportunidad, quizás hay algo en tu vida que te está pesando, te está cargando, te está haciendo tropezar. Alguna tentación que es quizás constante en tu vida, alguna tentación que quizás te cuesta luchar, te cuesta ganar la victoria en esa tentación. Ten en claro la instrucción del Señor y eso significa que vas a tener que poner un poco de esfuerzo en buscar cuál es la instrucción del Señor en esto. Pero no dudes del carácter de Dios, su bondad, su amor, su sabiduría. Nos ha dado estas instrucciones para nuestro bien. No lo dudes. Él te ama y como un padre amoroso te va a dar instrucción. Y cuando decides en contra de esa instrucción, va a dar disciplina. Que ojalá te despierte a decir, para eso no. Ya no voy a hacer eso. Dios, perdóname. Ayúdame para la próxima. Quizás necesitas desarrollar una vida espiritual que puede ser un baluarte para alguien más, un fundamento fundado en la palabra de Dios para ayudar a otros, a acompañarlos. Dios quiere usar a cada uno de nosotros para cambiar otra vida. Pero cuando estamos perdidos en el pecado, perdiendo las luchas contra las tentaciones día tras día tras día, ¿cómo puedes esperar que Dios te use?
sea pequeño o grande, comprométete ahora, en este momento, a ser fiel al Señor, a servirle con todo tu corazón, a buscar su instrucción y a seguir su instrucción para cada área de la vida. No hay nada demasiado pequeño y no hay nada demasiado grande para el Señor. Él puede obrar en y a través de ti, pero le tienes que dar ese lugar. Padre, te pido que nos ayudes. Cada uno tenemos alguna área en nuestra vida donde luchamos, a veces se pierde, a veces se gana esa lucha, pero cada uno está luchando con tentación de alguna forma, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Te pido que nos ayudes a discernir las mentiras del diablo y ver tu verdad en tu instrucción, Señor, y a seguirte fiel. Te pido por cada uno aquí, si alguno está luchando de más y necesita ayuda, que se acerque a otro para poder así encontrar un guía, un acompañante que puedes usar para desarrollar la disciplina en su vida que precisa para hacerte un siervo puro y fiel. Ayúdanos a ayudar a otros, ayúdanos a crecer en Cristo, de tal forma que es de impacto al mundo, que otros lo vean y que te busquen. Padre, te amamos, no somos dignos de tu amor, pero nos lo das igual. Ayúdanos a hacer lo mismo con otros, amarlos como nos has amado. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto. Amén. La semana que viene vamos a ver las catastróficas consecuencias del hombre. Que Dios les bendiga.